Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga y el día de hoy en Academia de Soñadores de Amarillo vamos a hablar de cómo calcular la rentabilidad de una inversión inmobiliaria. Para hacer esto, yo voy a calcular algo que se llama el ingreso neto operativo. ¿Y qué es esto? No es otra cosa que lo que me queda después de a mi ingreso potencial restarle todos mis costos y gastos asociados a una inversión inmobiliaria. En videos pasados hemos hablado que uno de los grandes errores que nosotros como inversionistas cometemos es no tener en cuenta esos costos y gastos asociados a una inversión en un inmueble o en una vivienda. Entonces vamos al ejemplo. Yo voy a suponer que voy a comprar una vivienda por 250 millones de pesos. Y voy a suponer también que la voy a comprar para inversión, para arrendársela a un tercero. Y que ese tercero me va a pagar 2.500.000 pesos por ese arriendo. Entonces yo voy a cometer el error de creer que la rentabilidad de ese negocio es el 1% mensual, es decir, 2.500.000 dividido mi inversión de 250 millones. Pero resulta que a esos 2.500.000 yo no le he restado todos los costos y gastos asociados a esa inversión. Costos y gastos de mantenimiento, de impuestos, de notaría, de registro, de comisiones inmobiliarias, toda una cantidad de costos y gastos que yo debo restarle a ese ingreso potencial. Cuando yo a ese ingreso potencial le resto todos esos costos y gastos, eso es lo que me da mi ingreso neto operativo. Y cuando yo tomo mi ingreso neto operativo y lo divido sobre mi inversión inicial de 250 millones, esa va a ser la rentabilidad que ustedes van a obtener por su inversión inmobiliaria. Así que ya saben, recuerden, restarle a los ingresos todos los costos y gastos y de esa manera podemos sacar la rentabilidad real de nuestro negocio. Eso, digamos, es la rentabilidad mensual y anual que yo obtengo por mi inmueble. Pero otra cosa adicional es la tasa interna de retorno de ese negocio, porque yo también voy a asumir que pongo a rentar ese inmueble durante unos años, pero después capturo la valorización de ese inmueble. Por eso es bien importante tener en cuenta los factores que hacen que mi inmueble se valorice, porque si yo en unos años salgo a vender ese inmueble y ese inmueble se ha valorizado, mi tasa interna de retorno va a ser mucho más alta. Es decir, que si mi rentabilidad, por darles un ejemplo, es el 10% todos los años, pero al final yo logro capturar esa valorización va a hacer que mi rentabilidad anual se suba del 10, vamos a decir al 12, al 13, al 15%, dependiendo de qué tanto se valorizó mi inmueble. Entonces, una cosa es la rentabilidad mensual y rentabilidad anual, que se saca, ya vimos, dividiendo el ingreso neto operativo sobre la inversión inicial, y otra cosa es la tasa interna de retorno del periodo de la inversión que captura o capitaliza la valorización de mi inmueble. Ahí lo tienen, así es como calculamos realmente cuánto es que están rentando nuestras inversiones en el sector inmobiliario y cómo podemos hacer nosotros para entender cuáles son esas rentabilidades.